verso 13 al 16. Lo tenemos. La palabra de Dios dice así: pero por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Padre, te damos gracias por tu gran amor y por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu palabra en esta noche, Señor, y te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Te pido que tú quites toda palabra humana, Señor, todo pensamiento humano, Señor, y que tu palabra sea transmitida tal y como ella es, Señor amado, y que ella haya cabida en nuestros corazones para podernos, Señor mi Dios, redarguir en esta noche, para hacernos entender, Señor amado, qué tan gran salvación tenemos en Cristo Jesús, el cual nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha traído a una luz admirable para poder, Señor mi Dios, ser sal y luz de este mundo, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí presente, Señor, y te doy gracias por aquellas personas, aquellos hermanos que están, Señor bendito, a través de las redes sociales, y también aquellos que más tarde verán, Señor Padre, esta palabra que tú traes en esta noche. Yo te doy gracias por lo que tú haces en el nombre poderoso de Jesús. Tome asiento, hermano. Cuando vemos nosotros esta palabra y vemos que dice por tanto, nosotros tenemos que entender que todo esto lleva un contexto en el cual Pedro, el apóstol Pedro, está hablando a la iglesia. Now, una de las cosas que nosotros vemos cuando leemos estos pasajes, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El libro de Efesios nos habla acerca de ceñir nuestros lomos con la verdad. Si nosotros vamos al libro de Efesios, al capítulo 6, del verso 6 en adelante, podemos ver, del verso 10 en adelante, podemos ver que se nos empieza a enseñar acerca de la armadura de Dios. Y ahí encontramos nosotros cuando habla y dice: ceñid nuestros lomos con la verdad. Lo que Pedro quiere decir aquí es que nosotros nos apeguemos a esa verdad. Mi amado hermano, en estos últimos tiempos vamos a escuchar tantas predicaciones, tanta palabra de Dios que va a ser para desviar tu camino. Es muy importante que nosotros empecemos a tomar cuenta de que el enemigo se ha levantado con tanta falsa doctrina que viene de un lado a otro lado para podernos desviar a nosotros de lo que es verdaderamente el evangelio de Cristo. Y esto es lo que Pedro les habla a estas personas a quien él se está dirigiendo. Le dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Ahora, cuando él habla y dice ceñir, la palabra ceñir, mi amado hermano, es traducida como ajustarse. ¿Cuántos de ustedes varones se ponen un cinturón para poder ajustarse los pantalones? Porque hay muchachos allá afuera que llevan los pantalones hasta aquí abajo y andan ahí en la calle como que se le van a caer, y hay veces yo digo: ya se le va a caer, se le va a caer. Yo no sé, no entiendo cómo es que ellos pueden desafiar la gravedad para que no se les caigan esos pantalones. Tiene que haber algo. Ahora, cuando la palabra de Dios nos habla y nos dice ceñir, ceñir quiere decir que nosotros nos apegamos, que nos ajustemos. Que nos ajustemos. Ahora, ¿a qué nos vamos a ajustar nosotros? Primeramente nos vamos a ajustar a la verdad de Cristo. Nos vamos a ajustar a la palabra de Dios. Lo que está hablando aquí el apóstol Pedro es que nosotros como iglesia tenemos que ajustarnos, tenemos que ir de acuerdo a lo que es el evangelio de Jesucristo. Amado hermano, nosotros podemos leer el Nuevo Testamento y todas las cartas de Pablo hablan acerca de falsos profetas, de falsos maestros.
Nosotros podemos leer el libro de Gálatas, que los Gálatas habían sido desviados tan fácilmente por aquellas personas que hablaban sin darse cuenta de otro evangelio. Y el mismo Pablo dice, no es que haya otro evangelio, pero que estos nos están desviando de la palabra verdadera. Y aún él les dice, oh Gálatas insensatos, que tan pronto dejasteis el evangelio de Jesucristo. Amado hermano, en este tiempo que tú y yo estamos viviendo en tiempos en el cual debemos de amarrarnos, debemos de ajustarnos a la verdad. Lo que Pedro está hablando es que nosotros, nuestro entendimiento, nuestra mente tiene que ajustarse a la palabra de Dios. Tú y yo, hermano, estamos llamados a ser sobrios. Sobrios. Ahora, cuando nosotros vemos esta palabra sobrio, en griego significa nefo, y es simplemente abstenerse de vino. Cuando habla esta palabra sobrio, significa abstenerse de vino. Y aquellas personas que en algún tiempo, no ahora espero en Dios, pero que en otro tiempo probaban alcohol y se alcoholizaban, podíamos ver nosotros que su mentalidad era completamente cambiada, era fácilmente llevada por cualquier cosa que le decían. Él decía todo sí. ¿Cuántas personas en el evangelio caminan de una manera que no son sobrios? ¿Qué significa esto? Aquellas personas, hermano, que se dejan desviar tan fácilmente de la palabra de Dios. Tú me vas a entender por qué yo te estoy hablando esto en esta noche, hermano, porque es muy importante que tú y yo, como hijos de Dios, como cristianos que somos, permanezcamos en la verdad y permanezcamos en el evangelio de Jesucristo. El tiempo que viene, mi amado hermano, para la iglesia va a ser tiempo difícil, tiempo en el cual van a querer desviarte del evangelio, tiempo en el cual van a querer sacarte del camino. ¿Por qué? Porque Satanás quiere engañar a su pueblo. Mi amado hermano, estamos viendo estos tiempos que son tiempos finales. Los últimos tiempos que tú y yo tal vez estemos viendo. Y no es que yo esté diciendo ya va a venir el Señor en tal fecha. No, yo no lo sé. Y yo no sé si yo voy a estar vivo para ver ese regreso glorioso. Pero ya sea que yo muera o que esté vivo y el Señor venga, nos vamos a ir juntamente con el Señor. Aquellos que verdaderamente son firmes en el evangelio de Jesucristo. Y dice, sed sobrios. Sed sobrios es estar alerta moralmente. Mi amado hermano, la inmoralidad es tan grande en este mundo. Y yo sé que casi a nadie les gusta que hablen de este tema, pero la sexualidad y la inmoralidad sexual es tan grande dentro del ámbito del mundo que aún en las mismas caricaturas podemos ver sugestión o cosas sexuales que se están manifestando aún a los mismos niños. Hermano, nuestros jóvenes están expuestos a una inmoralidad grande. Ahora nosotros vemos y tenemos que andar con cuidado a dónde apuntan nuestros ojos, porque ahora las mujeres no tienen decencia cómo vestirse. Andan con todo pegado, enseñando absolutamente todo. La inmoralidad de este mundo ha aumentado de tal forma que es degradante. Porque como en los tiempos de Noé, va a ser el tiempo antes de la venida del Señor. Lo triste es ver que esa inmoralidad sexual esté dentro de la misma iglesia de Jesucristo. Esto es lo triste, mi amado hermano, ver señoritas, ver jovencitas que han sido crecidas en el evangelio, que vienen absolutamente enseñando todo. Y yo no sé, cuando uno entra a la puerta, yo ya no sé si estoy entrando a una iglesia o a un antro. Cuando tú vienes a la casa de Dios, ven, pero de una manera decorosa, de una manera honrada, porque sabes, tú vienes a hablar y adorar y a exaltar a un Dios que es santo. Tú no vienes a un bar,
Tú no vienes a un lugar a esperar de que haya algo especial o algo, luces especiales. No, el hombre ha convertido la iglesia en un antro. El hombre es el que ha convertido la iglesia que parece ahora humo y luces y todo. Es el hombre el que ha creado esto. ¿Por qué? Porque no hay presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Porque no hay presencia del Espíritu de Dios en esas iglesias. Y ellos tienen que hacer que esa presencia se manifieste de alguna forma, y es a través de todo esto que ellos hacen que esa presencia supuestamente del Espíritu descienda, pero no es el Espíritu de Dios. Hermanos, nuestro Dios es santo. ¿Quién nos ha dicho que nuestro Dios ha cambiado? ¿Quién nos ha dicho que nuestro Dios va de acuerdo de la modalidad del mundo? ¿Quién nos ha dicho que nuestro Dios va actualizado en la moda del mundo? ¿Quién nos ha dicho a nosotros que la iglesia antigua ahora tiene que aceptar tantas cosas porque estamos en una sociedad diferente? No, la palabra de Dios no se apega a la sociedad. La palabra de Dios se apega a Dios, que es un Dios santo y un Dios verdadero. Amado hermano, hemos convertido la iglesia en un circo. Se ha convertido en un circo en un montón de países. La iglesia ha venido a ser un espectáculo. ¿De cuándo se ha convertido la iglesia en un espectáculo en el cual tengamos que tener grandes pantallas iluminadas? Oh no, hermano, es que hay que utilizar la tecnología. No, hermano, nuestro Dios no se basa en la tecnología. Nuestro Dios es Dios todopoderoso, santo, de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia y Él no se mueve de acuerdo a las modalidades de este mundo. Él permanece santo por los siglos de los siglos. Y esto es lo que Pedro les está tratando de transmitir a estas personas. Le dice: cíñanse los lomos, apéguense a la verdad, abracen esa verdad y no la suelten. No suelten la palabra de Dios que ha sido impartida en tu corazón. No la sueltes, apégate más a ella. ¿Por qué, mi hermano? Porque el tiempo que viene es tiempo difícil. El tiempo que viene para este mundo es tiempo difícil. Pero en este tiempo difícil, amado hermano, es cuando nosotros debemos aún más de permanecer parados en la palabra que Dios nos ha dado, el evangelio verdadero que es Cristo Jesús. Nosotros, tú y yo, tenemos que ceñir y tenemos que estar sobrios, estar alerta moralmente, amado hermano, porque la inmoralidad está acabando al mundo y la inmoralidad está acabando a la iglesia. Y no me vayan a venir con cuentos de que no es cierto. No me vayan a venir con cosas de que eso no es cierto, porque sí es cierto. Y Dios nos habla en esta noche de que nosotros debemos de permanecer santo como Él es santo. Pero la inmoralidad es tan evidente. Amado hermano que me observas, de cuando acá nosotros tenemos que venir listos aquí como que fuera algo con unas faldas cortas. No, vístase decorosamente, porque Dios es santo. Amado hermano, nuestro Dios es un Dios que debe de ser adorado de una manera correcta. Porque si no, lo que estamos haciendo es lo mismo que otras iglesias hacen: atraer un espíritu falso. Esas iglesias donde caen por allá y están bailando como trompos, esas son indicios no del Espíritu Santo. Lo siento, pero eso no es el Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es el Espíritu Santo? Es cuando la persona es transformada, cuando la persona es cambiada, cuando aquella persona ya no más. Y esto es lo que Pedro le habla a ellos. Digo, permanezcan en la verdad. Mantenernos en la oración. En oración, mi amado hermano. Si nosotros no estamos en oración, no vamos a poder estar en esa presencia de Dios. La iglesia tiene que permanecer en oración. La iglesia tiene que permanecer en oración y tiene que permanecer en aquella intimidad con Dios.
Amado hermano, este es el tiempo en que hoy día martes, bueno, tenemos restricción, pero esto tenía que estar lleno a la capacidad de una tercera parte. ¿Por qué? Porque estos son tiempos en los cuales tú tienes que venir a buscar de la palabra de Dios. No esperar verla con tu cafecito y con tu pancito ahí y si quieres ir a un lado le pones pausa y vuelves a regresar. No, es tiempo de estar aquí, hermano, de anhelar esa comunión, de anhelar la palabra de Dios. Es tiempo de que nos levantemos como lo que somos, un pueblo de Dios verdadero y santo. Sed sobrios, es muy importante. Dice, el cual también, perdón hermano, dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuántos de ustedes están esperando al Señor con ansias, hermano? Lo estamos esperando con ansias. Amén. Porque si lo estamos esperando con ansias, quiere decir que si Él viene en este momento, nos vamos junto con Él. Que si Él aparece ahorita, estamos juntamente con el Señor. Pero es muy triste que cuando se hace esta pregunta, ¿estás seguro de tu salvación? Hay duda en muchas personas. Hay duda en muchos cristianos. Hay duda en muchos aquellos que nos están viendo de que si verdaderamente son salvos o no. Amado hermano, dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo qué? Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Si tú vas al libro de Levíticos, tú podrás ver en el libro de Levíticos, cuando Dios le habla al pueblo y le dice, sed santo, porque yo soy santo. Podemos ver el libro de Levíticos en el capítulo 11, verso 44 al 47. Levíticos 19:2. Dios nos habla a una santidad. Dios nos habla a ceñir nuestros lomos con la verdad, a ajustar nuestros pensamientos de acuerdo a la verdad, a estar sobrios, verdaderamente alertas a la inmoralidad. Porque mi amado hermano, la inmoralidad se disfraza tan fácilmente con la amabilidad. La inmoralidad se disfraza tan fácilmente que muchas personas caen sin darse cuenta que han caído en inmoralidad. Sed sobrios y velad, dice porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra sed sobrios y velad aquí nos está hablando a que nosotros estemos bien alertas acerca de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Porque mi amado hermano, el enemigo es sutil y él va a tratar de engañarte de una u otra forma para que tú caigas, para que tú te apartes del evangelio, para que tú seas apartado y seas destruido por él. Y esperar. ¿Cuántos de nosotros somos pacientes en este lugar? ¿Cuántos de ustedes que nos observan son pacientes? Amado hermano, la palabra de Dios nos habla que nosotros debemos de ser pacientes. El libro de Romanos capítulo 5 verso 3 en adelante dice, y nos gozamos en las diversas tribulaciones, sabiendo que la tribulación trae a nuestra vida paciencia. Amado hermano, la paciencia es algo que Dios está viendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, que caminemos nosotros de una manera pacientes, esperando en Dios, esperando en su amor, en su providencia, porque Dios es el que provee, mi amado hermano, Dios es el que nos da vida, todo proviene de parte de Dios. Aquí no hay nada que provenga del hombre, sino del soberano Dios todopoderoso. Nada proviene si no es por Dios. No os conforméis a los deseos. Pedro les dice que no vuelvan a los deseos de antes. Mi amado hermano, es tan triste
Es tan triste ver tantos hermanos que antes se congregaban en este lugar, apartados completamente viviendo su vida como que si nada hubiese sucedido, como que si nada hubiese pasado. Y en esta noche el Espíritu Santo te habla y te dice: tienes que recapacitar y regresar al lugar de donde Dios empezó la buena obra en tu vida. Tienes que volver a la iglesia. Oh, hermano, es que en la iglesia me hicieron tanto daño. El Señor me habló y me dijo esto: no, ya no más. Porque cuando estés delante del Señor, tus excusas no van a valer nada. Tus excusas no van a valer nada. Hay muchas personas que dicen: yo no voy porque ahí me lastimaron. Yo no voy porque ahí me hicieron esto. Yo no voy porque ahí me hicieron aquello. Amado hermano, es el tiempo de que tú dejes todo esto a un lado y vuelvas nuevamente al redil. Si tú me estás viendo de otro país y te has apartado por X motivo de la congregación donde Dios te había llevado para nutrirte, tienes que volver a ese lugar. Tienes que volver nuevamente. Porque tú tienes que empezar a entender de que tus excusas no van a ser válidas delante del Dios Todopoderoso. Nadie podrá excusarse delante de Dios. Nadie podrá decir: Señor, me voy a ir al infierno por culpa de aquella persona. Será mucha grande la excusa que des, pero de todos modos vas a ir al castigo eterno si no pones atención a lo que el Espíritu Santo está hablando en esta noche. Es el tiempo de dejar las niñerías. Es el tiempo de dejar todas aquellas cosas y caminar como un pueblo santo, y adorar a aquel que es santo en espíritu y en verdad. Amado hermanos, el tiempo se acorta. Y el por qué yo te hablo esto con urgencia es porque el tiempo se acorta, y temo de que muchos de ustedes aún no entiendan de que el tiempo se acorta y que el tiempo viene difícil para nuestras vidas. Temo que muchos aún estén dormidos y no hayan sido despertados aún de que el tiempo de Dios es ahora. Amado hermano, escucha la urgencia de mis palabras. Escucha la urgencia de mi voz. Escucha la urgencia que sale de mí y que brota de mí, porque Dios se acerca. Pero si nosotros permanecemos y seguimos en el mismo camino que llevamos, amado hermano, ¿qué va a ser de nuestra vida? Y tú que me estás viendo, que te apartaste, que te has ido y que has echado siempre la culpa a otro, ya no lo hagas más y vuelve nuevamente. Vuelve al camino y arregla el problema, arregla la circunstancia, cualquiera que sea. Pero el Espíritu está hablando y está dando una última oportunidad a aquellas personas. Escucha, yo voy a hablar y te voy a enseñar acerca de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Porque hemos leído esa palabra, que hay blasfemia contra el Espíritu Santo que no es perdonada. Y parte de eso es aquellas personas a las cuales el Espíritu Santo les está hablando y les está diciendo, pero se están haciendo los ignorantes y están ignorando al Espíritu Santo. Y esa ignorancia no es aceptable delante de Dios. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habla y habla y no hacen caso, están blasfemando en contra del Espíritu de Dios. Y como predicó el pastor el martes pasado, no sea que caigas en manos de un Dios vivo, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque ya no hay otro sacrificio. Hermano, no podemos hacer bajar a Cristo nuevamente y crucificarlo nuevamente solo porque tú no quisiste cambiar, no. Porque no quisiste aceptarlo, no. Una sola vez, y el Espíritu te está hablando, y este es el tiempo. Si tú lo ignoras, recuerda esto: estás en peligro de blasfemar en contra del Espíritu Santo. Sed santos, porque yo soy santo, nos habla la palabra de Dios
¿Por qué, hermano? Es que Pedro le habla a la iglesia de esto. Por las tribulaciones que estaban pasando. Y es que, amado hermano, cuando nosotros pasamos tribulaciones, cuando pasamos problemas, cuando pasamos pruebas y no hay salida a nuestras pruebas y seguimos en la prueba, amado hermano, muchas personas tienden a irse. Muchas personas tienden a dejar la palabra de Dios. Muchas personas tienden a alejarse de Dios. Y muchos de ellos han dicho: yo creo que Dios ya no me escucha. Mi amado hermano, y el problema no está en si Dios no te escucha. El problema es de que tú no estás parado en la verdad, que es la salvación de tu alma. Amado hermano, en esta tierra tú y yo vamos a pasar dificultades. Amado hermano, en esta tierra tú y yo vamos a pasar enfermedades. Pero se nos ha predicado de que tenemos que orar con fe y esa enfermedad se va a ir. Pues déjame decirte que si eso fuese cierto, estas personas que fueron, y lo vamos a ver, que fueron sacados de su casa, que estaban siendo perseguidos, hubiesen sido salvos. Aquellas personas que dieron su vida en la cruz y fueron quemados vivos, vivos. Si tuviesen tanta fe hubiesen sido salvos, ¿verdad? Amado, yo estoy cansado de esas iglesias de fe. Esas iglesias que declaran: yo declaro la sanidad sobre tu vida. ¿Quién eres tú para declarar la sanidad sobre una persona? Es la voluntad de Dios la que se hace realidad. Mi fe está puesta en mi salvación. Y así sea de que yo enferme o que yo muera en un accidente o que yo muera en cualquier cosa, para mí el morir es ganancia, porque estoy presente delante de Dios. Amado hermano, yo ya estoy cansado de estos actos de fe. Y yo no te estoy diciendo que no ores. Ora, intercede, clama a Dios, pero no le quites a Dios el poder que Él tiene en su sola voluntad para hacer las cosas o no. Porque yo he escuchado muchos que aún desde el púlpito dicen: yo le ordeno al Espíritu. ¿Quién eres tú para ordenarle al Espíritu Santo? Tú no eres nadie para ordenarle al Espíritu Santo qué hacer o no qué hacer. Tú ven y arrodíllate, humíllate delante de Él, para que la luz de Cristo te alumbre y puedas ver la voluntad de Dios para tu vida y para los demás. Estoy cansado de todos estos actos de fe, de iglesias que predican que si no das el diezmo te vas a ir al infierno. El diezmo no está vigente más. Yo no sé quién ha metido esta mentira a la iglesia. Es el tiempo de que nosotros nos levantemos en la verdad. Porque hemos caminado, mi amado hermano, de una manera errónea. La palabra de Dios es clara y no puede ser tomada fuera del contexto. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en esta iglesia o en estas regiones? Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, Pedro habla y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué estaba pasando allí? Mira, Pedro le escribe a estas iglesias de esta región de Asia Menor, ahí por donde está Turquía, y les manda una carta y les dice: sigan adelante. Amado hermano, estas personas habían sido sacadas de sus casas, expatriados, echados fuera del lugar donde ellos vivían. Ellos habían sido echados fuera de ese lugar.
Amado hermano, y nosotros, ¿cuántos de nosotros hemos pasado algo así? ¿Cuántos de nosotros hemos sido perseguidos por la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido por causa del evangelio? Porque la palabra de Dios me dice que el evangelio es de sufrimiento. Pero nosotros lo hemos llevado tan fácil. Y aún nos osamos en decir y ordenarle a Dios qué hacer y qué no hacer. Esto tiene que parar. No podemos seguir de la misma forma. Dios no es un títere. Dios no es alguien que nosotros podemos manipular con nuestras lágrimas. Dios es un Dios soberano que en su voluntad se mueve como Él quiere. Amado hermano, yo sé que esto cuesta entenderlo, pero yo quiero decirte en esta tarde de que nosotros tenemos que permanecer en lo que es real y es el evangelio de Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Él derramó su sangre por nuestras vidas. Él llevó toda la ira de Dios que tenía que caer sobre nosotros, pero Él murió, pero al tercer día resucitó. Amado hermano, y ese poder de la resurrección habla el libro de Efesios que está en nosotros. ¿Qué hay en tu vida? El Espíritu Santo de Dios. Amado hermano, qué regalo tan hermoso el que Dios nos ha dado, que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Pero convertir el evangelio en algo más es por parte y meramente humano únicamente. Y así dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados y la dispersación. Estas personas habían sido echados fuera del territorio. Y él les habla y le dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Verso 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la restauración de Jesucristo de los muertos. Amado hermano, primeramente en el versículo 3, cuando nosotros leemos esto, nos damos cuenta de que aquí Pedro tuvo una influencia de Pablo. Porque si leemos todas las cartas de Pablo, siempre nos damos cuenta de que él habla, y cuando él expone el evangelio, él dice, le doy gracias al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre Pablo habla de esta manera. Ahora nosotros lo vemos aquí en la primera carta de Pedro. Lo vemos de esa misma forma. Entonces esto nos da a entender de que él se estaba dirigiendo a una iglesia compuesta por gentiles. Y una iglesia posiblemente en la cual también existían judíos, pero puramente gentiles. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La palabra de Dios nos habla y nos dice que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Él es el que resucitó primeramente. Amén. ¿Por qué es tan importante reconocer esto? Porque de la misma forma de que Él resucitó, por el poder dado por parte del Espíritu Santo a nuestras vidas, nosotros vamos también a ser transformados o resucitados. ¿Por qué digo transformados? Porque si el Señor viene y aún estamos aquí en la tierra, nuestro cuerpo carnal, porque el Espíritu le pertenece a Dios, y si tú has aceptado al Señor Jesucristo como tu único Salvador, tu alma le pertenece a Él también, porque ha sido sellado con las arras del Espíritu Santo. Pero este cuerpo aún está en la carne, aún está pecaminoso, aún está sin ser transformado. Pero vendrá el día en el cual nosotros seremos transformados, ya sea que seamos resucitados en un cuerpo glorioso, o que seamos tomados o arrebatados y ser transformados en el aire para reunirnos con nuestro Señor Jesucristo.
Es importante entender esto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Es que Pedro empieza de esta manera. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no simplemente bendito el Dios y Padre de nosotros? Porque Pedro, al igual que Pablo, cuando abren algo acerca de esto, lo hacen de esta forma, para remarcar, escucha, para remarcar aquella relación íntima y única, una relación única e íntima que existe entre el Padre y el Hijo. Por eso es que él abre de esta forma al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, marcando esa relación única que existe entre el Padre y el Hijo. Ahora nosotros somos adoptados como hijos. Ahora somos nosotros coherederos juntamente con Cristo. Y es lo que Pedro les está diciendo de esta forma. Le dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Mi amado hermano, nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y el libro de Efesios capítulo 2 nos dice de que nosotros estamos juntamente sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Qué significa esto? Que tú y yo, mi amado hermano, estamos siendo ya preparados para estar en ese lugar que ha sido preparado para ti, para tu vida. Amado hermano, vamos a estar juntamente con el Señor, gozando de aquellas maravillas que el Señor tiene para nosotros, de aquellas herencias, de aquella cosa gloriosa, un lugar donde ya no hay más habrá llanto ni enfermedad, donde podremos ver al Señor tal y como Él es, cara a cara, y podremos hablar y conversar y hablarle y darle gloria y honra, mi amado hermano. Ese tiempo se acerca en el cual nosotros estaremos juntamente con el Señor. Y esto es lo que Pedro quiere recalcarle a estas personas que están sufriendo, a estas personas que están pasando esta prueba. Les quiere decir, ¿saben qué? Nosotros tenemos una gran misericordia, tenemos un regalo tan grande proveniente de Dios, el cual se manifestará cuando Jesucristo vuelva por su pueblo. Amado hermano, esto es tan grande para nuestras vidas, para una esperanza viva. ¿Cuántos tienen esperanza, amados hermanos? ¿Cuántos tienen esa esperanza de vida? Esa esperanza de vida tiene que estar en nosotros constantemente. Amén. Para una herencia, verso 4, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Pedro trata de animar a estas personas. Pedro trata de decirles la verdad por el cual es que ellos deben de permanecer firmes en medio de la tribulación. El por qué ellos tienen que permanecer y no darse atrás. Porque leímos el verso 13 al 16 y nos dice, no vuelvan a la manera de vivir que tenían antes. No vuelvan a esa carne. No vuelvan a darle los deseos a la carne, que es lo que muchas personas han hecho. O es tan fácil volver atrás porque piensan que el evangelio es tan difícil. Amado hermano, cuando nosotros luchamos con nuestras propias fuerzas, el evangelio se nos va a hacer imposible. Imposible. Escucha lo que te digo. Cuando tú luchas con tus propias fuerzas, el evangelio se te va a hacer imposible. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con tu propio yo, con tu propia carne. Amado hermano, nosotros personalmente, aunque estamos aquí, aún somos seres pecaminosos. O todos nosotros ya somos santos y sin pecado. No. Primera de Juan nos habla y nos dice eso claramente, y se ha hablado tanto. No os engañéis. Si decís que no tenéis, que no habéis pecado, no os engañéis. Y más adelante dice, y no hagan al Señor mentiroso si dicen que no hay pecado en vosotros. Somos seres imperfectos.
Entonces, ¿cómo es que Pedro nos puede estar llamando a una santidad que es una santidad con Dios? Caminar en santidad y no volver atrás. Mi amado hermano, déjame hacerte esta pregunta. Hay una lucha constante en contra del pecado en tu vida. Hay una lucha constante en tu vida en contra del pecado. Porque si no hay una lucha constante en contra del pecado, puede ser de que estemos estancados. O puede ser de que nosotros mismos nos estemos autodenominando santos y que aquellas cosas que hacemos están siendo justificadas. Nuestra lucha debe de ser constante en nosotros porque vivimos en este mundo. Y es un mundo de pecado. Pero nuestra lucha tiene que ser constante. Si nosotros llevamos esa lucha constante en contra del pecado, hermano, amado hermano, quiere decir que estamos caminando en la dirección que el Espíritu Santo nos está llevando, que es nuestra santificación. Nuestra santificación es parte del Espíritu Santo y es parte de la obediencia que tú tengas a la enseñanza del Espíritu Santo. Y esto es lo que le está hablando y les dice: Dios nos ha dado esta gran promesa y esta esperanza viva por el poder que fue manifestado en Jesucristo a través de la resurrección. Porque Jesucristo resucitó, mi amado hermano. Y en 1 Corintios capítulo 15 verso 4 en adelante dice que Él se manifestó y se enseñó primeramente a Cefas. Cefas es Pedro, para aquellos que quieren conocer. Cefas es Pedro. Se le mostró primeramente a Pedro o a Cefas y después al resto de sus discípulos y después como a 500 personas. ¿Por qué era necesario esto? ¿Y por qué era necesario plantarlo en la palabra de Dios? Porque aún en la misma iglesia de Corintios hablaban y decían de que no había resurrección de muertos. Y Pablo tenía que enseñarles y decirles que la resurrección de nuestras vidas es por parte de Dios y el poder que proviene de Dios. Amén. Ahora el verso 4 dice: para una herencia incorruptible. ¿Por qué es que él pone esto aquí? Dice una herencia incorruptible. Amado hermano, nuestra herencia no puede ser ganada ni con oro ni con plata. No puedes comprar tu herencia con hacer pactos. No puedes ganar tu herencia con pactar delante del arca, porque hay muchos que hasta tienen un arca y dicen: venga a pactar al arca para que Dios pacte con usted. Déjame decirte que estás desperdiciando tu dinero, porque tú no puedes pactar, tú no puedes comprar esta salvación. Esta salvación no puede ser, es incorruptible. Quiere decir que no es asociada con nada terrenal. No es asociada con nada humano. No es asociada con absolutamente ni la alabanza ni la adoración que tú des. Esta salvación es asociada con el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es por eso que esta salvación es dada por gracia, gratuitamente, para aquel que la quiera. Es proveniente de Dios. Dios es el que nos da la salvación. No es algo que nosotros podamos comprar con dinero. No es algo que podamos comprar con los diezmos. No es algo que se pueda comprar con nuestros buenos actos. No es algo que se pueda comprar con ninguna cosa que sea corruptible en este mundo. No puede ser comprada de esa forma. La salvación es por Cristo Jesús y por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario y a través de la fe en ese sacrificio. Amén. Después dice: y una herencia incontaminada. Amado hermano, el pecado no tiene ninguna asociación con Dios. El pecado no tiene esa asociación con Dios. Dios es santo. Y no es que Dios no tenga, digamos nosotros que Dios no tiene pecado. No, es que Dios no puede existir en el pecado. Es imposible.
Es imposible. El Dios que tú y yo servimos es un Dios santo. Un Dios santo, santo, completamente separado. Ni siquiera podemos decir, no, es que Dios está apartado. Dios no está apartado del pecado. Dios no comparte nada con el pecado. Entonces nuestra herencia, mi amado hermano, no va a poder ser ganada si nosotros no caminamos en esa santidad. Y es por eso que el libro de Hebreos nos habla y nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y la última de este 4 dice, es inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Inmarcesible significa que no se marchita. ¿Cuántos de ustedes regalan flores, regalan rosas y todo? Mi esposa a mí me dijo una vez, bueno, yo soy el que le dije, creo yo, mi excusa, lo puedo decir de esta forma, mi excusa por no comprar flores a mi esposa, me va a regañar, es porque no me gusta verlas marchitarse, no me gusta verlas morir, no me gusta verlas secarse. Amado hermano, cuando tú llevas unas rosas a la casa, amado hermano, la casa completa huele a rosas. La casa entera tiene un aroma exquisito. Pero cuando esas rosas empiezan a marchitarse y tú no las sacas ni del agua, aquellas rosas empiezan a heder, empiezan a morir. Pero la salvación que Dios nos ha dado no muere, no muere, no se marchita. Y como esa flor que tú llevas siempre permanece fresca, esa salvación siempre permanece fresca, mi amado hermano. Nosotros tenemos que abrazar esa salvación que no cambia, que es fresca en todo momento en nuestras vidas. Es refrescura para nuestros corazones cuando estamos pasando dificultades. Es por eso que Él les dice, recuérdense de esta salvación. ¿Por qué? Porque cuando estemos pasando dificultades nosotros, mi amado hermano, tenemos que acordarnos que tenemos una salvación hermosa, fresca y olorosa, que es agradable para nuestras vidas, la salvación que Dios nos ha dado a través del sacrificio de Jesús. No se marchita, nunca pierde su vigor, nunca pierde su frescura, siempre permanece bella. Esas son las flores que yo quiero comprar, las que no mueren. Y bueno, tenemos un montón de flores de plástico en la casa, porque no mueren. Pero ya me han dicho muchas veces que por qué no compro flores. Pero eso es el por qué no me gusta verlas marchitarse. Mi amado hermano, el verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahora, muchas personas cuando leen este verso dicen, ¿ya vio? Aquí dice que somos guardados por el poder de Dios. Amado hermano, cuando nosotros tomamos versos de la palabra de Dios que van fuera del contexto de lo que se está hablando, podemos decirle y darle el giro que nosotros queramos. Pero lo que Pedro les está diciendo, Dios es poderoso para guardarte en esa salvación. No les está diciendo, oh, Dios es poderoso para guardarte de la enfermedad, para guardarte de que te vengan problemas económicos. Dios es poderoso para esto, para el otro. Amado hermano, no está hablando de eso en absolutamente. Está hablando que Dios es poderoso para que tu salvación permanezca en tu vida. Amado hermano, muchos de nosotros vamos a pasar situaciones difíciles. Y desde hoy te estoy diciendo, permanece firme en la palabra de Dios cuando estemos delante de esas pruebas. Amado hermano, en estos últimos 2 días hemos recibido malas noticias nada más de personas que han muerto. Personas que están enfermas, pastores que han muerto. Y muchos podrán decir es que no hubo alguien que orara e intercediera por él. No, mi amado hermano. La voluntad de Dios se hace, sea que tú ores o no ores. Pero la palabra de Dios me enseña en 1 Tesalonicenses que nosotros debemos de orar sin cesar y ser agradecidos en todo tiempo.
Amado hermano, nosotros como hijos de Dios, nuestro trabajo, nuestro deber es orar, 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 interceder, interceder y orar, y orar, y orar, y orar. Pero la voluntad de Dios se va a hacer tal y como Él quiere que se haga. Yo sé que no me invitarían a ningún hospital a orar por enfermos, porque yo no iría a orar para que estos enfermos se sanen. Yo iría para que ellos acepten a Cristo como su Salvador. Amado hermano, es muy importante reconocer estas cosas. Cuando la palabra de Dios aquí habla, dice que seáis guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y escucha, ¿para alcanzar qué? No dice para que seas sacado de la tribulación. No dice para que seas sacado del problema. Amén, tú puedes orar por tu problema. Tú puedes orar por esas cosas. Pero si no pasan las cosas, Dios quiere enseñarte algo. Pero no por eso tú te vas a echar al mundo y decir, bueno, pues como no me responde Dios, ahora me vuelvo atrás y me voy a ir a echar unas 3 cervezas y después voy a ir a ver 3 movies y voy a hacer lo que yo quiera. No, no. Tú y yo vamos a padecer. Esta carne, mi amado hermano, se va a enfermar. Hay muchas personas que dicen, amado hermano, no sé por qué tengo diabetes. Mi amado hermano, ya se vio cuánto pesa. Hermano, no sé por qué ando con este problema. Amado hermano, nosotros vamos a padecer enfermedades, dificultades aquí en la tierra, problemas. Pero estos pasajes a mí no me dicen que estas personas fueron sacadas de su tribulación, fueron sacadas de sus problemas. Lo que la palabra de Dios me enseña es que Dios afirma y afirma esa salvación en sus vidas para decirles de que las tribulaciones que están pasando son por un momento, pero que la salvación de ellos es por una eternidad. Mi amado hermano, si tú te has ido o te has alejado por la adversidad que has enfrentado, es el tiempo que vuelvas a casa. Es el tiempo que regreses. Que sois guardados por el poder, por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. Hermano, cuando yo leo la palabra de Dios, todos pasaron pruebas. Todos pasaron pruebas. Pablo pasó pruebas. Juan pasó pruebas. Es más, la muerte que ellos llevaron fue muerte horrible, mi amado hermano. El apóstol Juan fue cocinado en aceite y sobrevivió. Y después de haber sobrevivido fue echado en la isla de Patmos, donde ahí Dios le revela el libro de Apocalipsis. Amado hermano, estas personas sufrieron. La iglesia primitiva sufrió penalidades. Sufrió grandes persecuciones. Pero nosotros que no padecemos ninguna persecución, más que ponernos la máscara, ya no queremos venir a la iglesia. Amado hermano, si alguien te ha hecho algo, es mejor que tú lo empieces a arreglar con tu hermano y que vuelvas a casa. Escucha lo que te estoy hablando, que vuelvas a casa. Y el verso 6 dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo nos va a hallar el Señor? ¿Será que el Señor nos va a hallar en alabanza, en gloria y en honra? Amado hermano, la fe, nuestra fe va a ser probada. Vamos a ser probadas en diferentes tribulaciones, en diferentes pruebas. El mensaje de esta noche es: permanece firme en medio de las tribulaciones. No te des por vencido. ¿Por qué? Porque tu salvación es eterna y es una salvación tan hermosa, tan bella, tan fresca, tan poderosa, tan hermosa que no puede, mi amado hermano, compararse con nada de lo que suframos en este mundo. Cuando el apóstol Pablo habla y dice: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, muchos tomamos ese versículo y decimos: sí, yo puedo todo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y pensamos que ese versículo nos está hablando de sacarnos de nuestro problema, de sacarnos de nuestra aflicción. No. Si tú lees anteriormente, dice Pablo: porque yo sufrí penalidades, porque yo sufrí tanto hambre como yo también tuve bastante abundancia. ¿Por qué? Porque nadie le enviaba dinero a Pablo, exceptamente los de Filipenses. Pero ahora vemos un montón de apóstoles cobrando el diezmo, cuando el mismo Pablo no había impuesto ni hecho nada de eso. Es más, él le dice: le doy gracias a los filipenses porque aún cuando yo salí a esparcir este mensaje a toda Asia, ninguno contribuyó cuando yo fui a Tesalónicas, sino vosotros, filipenses. Nos gusta leer lo que conviene, pero cuando nosotros nos damos cuenta es que vamos a pasar dificultades, vamos a pasar problemas, y se avecinan cada vez más y más y más en contra de la iglesia. Y es por eso que yo te hablo en esta noche: prepárate, prepárate y prepárate, porque debemos de permanecer firmes en la verdad. Hermano, cuando muchos de nosotros se ha echado en las cárceles, si es que llegamos a eso, espero verlos a todos en prisión. Y que no apostatemos de nuestra fe, que permanezcamos firmes en la verdad de Jesucristo. Amén. Le voy a pedir al del piano que pase. Tenía mucho más, pero ya veo que es tarde. Amado hermano, vea usted. Quiero que vayamos al verso 10 para ir terminando. Y aquí Pedro les está hablando de esa salvación de las almas, esa salvación de Dios. Y el verso 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Lo que está hablando aquí, está hablando de que los profetas anteriormente fueron dadas estas profecías en cuanto a Jesucristo. En el último capítulo del libro de Lucas, Cristo le habla y le dice: porque se ha hablado de mí en todos los salmos y en toda la ley y en todos los profetas. Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento apunta a la revelación de Cristo. Y el Nuevo Testamento confirma la revelación de Cristo. En otras formas, lo que estamos viviendo ahora es esa revelación de Jesucristo y del reino hacia nuestras vidas. Y esa revelación, mi amado hermano, no fue dada a los profetas, sino que fue guardada en misterio por parte de Dios, para que sea revelada a nuestras vidas en estos tiempos.
de que nosotros, no siendo ciudadanos de Israel, como te decía el domingo, hace 2 domingos atrás, ahora somos de la ciudadanía de los cielos. Amado hermano, los profetas no le revelaron esto, y ellos sí escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, para ti y para mí, mi amado hermano, para ti y para mí. Esto reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mi amado hermano, los ángeles anhelan mirar el poder de Dios. Ellos observaron el sacrificio perfecto del Cordero en la cruz del Calvario. Ellos observaron el poder de Dios. Y ahora los ángeles mismos están observando el poder de Dios, el cual es manifestado a través de la iglesia, porque a través del Espíritu Santo el corazón del hombre puede ser transformado. Un corazón de piedra, que habla Ezequiel 36, a un corazón de carne. Mi amado hermano, hay una salvación por medio. Hay una salvación la cual está en juego. Y los mismos ángeles observan esto y dicen: glorioso es el Dios Todopoderoso, el cual ha transformado a este hombre pecaminoso, a este hombre que no podía cambiar. Ahora le ha dado una nueva naturaleza y lo ha hecho conforme a su imagen y semejanza. Amado hermano, tú que me escuchas, tienes que permanecer firme en esa salvación en el tiempo de la adversidad. Tenemos que permanecer ceñidos en la verdad, mi amado hermano. No podemos dejarnos llevar por doctrinas de hombres de un lado a otro. Tenemos que permanecernos en esta palabra tal y como está escrita. Porque si tú y yo, hermanos, no lo hacemos, vamos a ser desviados. El libro de Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Escucha. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia es la que da a conocer a Cristo Jesús. Y esa multiforme sabiduría de Dios es Jesús mismo. Si nosotros dejamos de predicar de Jesucristo, no estamos transmitiendo lo que Dios quiere que transmitamos. Es el sacrificio perfecto en la cruz el que nos permite estar delante de Dios. Mi amado hermano, este es el tiempo. Yo te he hablado en esta noche. Vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos difíciles. Mi amado hermano, ahora vemos cosas, catástrofes en todos lados. Y nosotros no estamos ausentes de nada de esto. Pero yo te quiero decir algo. Aquel que te ha llamado, aquel
aquel que ha empezado la buena obra, Él la va a perfeccionar en tu vida. Él la va a hacer una realidad. Mi amado hermano, nosotros tenemos que volver a las escrituras tal y como están escritas. Que esta palabra de Dios sea tal y como está aquí. Porque yo podría haber venido a hablarte aquí de que es cierto que vas a pasar tribulaciones, pero aquí dice que por un tiempo nada más. Y el poder de Dios te va a guardar. Y el poder de Dios va a hacer milagros y maravillas en tu vida. Yo podía haber venido a hablarte de eso. Pero lo que la palabra de Dios habla aquí es que no nos olvidemos de nuestra salvación cuando estamos pasando tribulación. Porque tú y yo la vamos a pasar. Vamos a pasar pruebas. Vamos a pasar tribulación, lucha, pruebas. Lo que Dios quiere es que permanezcas firme en la verdad, en la palabra. Ponte de pie y vamos a orar en esta noche. Muchos de ustedes tal vez dirán: Pastor Werner, se le botó un tornillo en la cabeza, se está volviendo loco. ¿Sabes qué, mi hermano? Entre más yo estudio esta palabra, más habla mi vida. Y me estoy dando cuenta de que aquellas cosas que antes yo pensaba que eran real, amado hermano, fueron creadas por los hombres. Vamos a orar en esta noche. Recuerda, tenemos que velar en contra de que de la inmoralidad que existe. Amantísimo Padre, tu palabra ha sido expuesta, Señor, tal y como está escrita. Mi Dios amado, Padre celestial, no podemos cambiar absolutamente nada de ella. Yo sé, Señor amado, de que muchas veces cuando nuestras creencias, nuestra forma de ver las cosas es confrontada con la palabra de esta forma, Señor, muchas veces la podemos rechazar. Pero yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor amado mi Dios, en esta noche, Señor, nos convenza que esta palabra es real, Señor. Padre amado, tú no nos has enviado, Señor amado, a mandarte y a ordenarte. Tú nos has enviado, Señor, a orar y a glorificar tu nombre. Y en esta noche yo levanto mis manos en señal de alabanza. Yo levanto mis manos en señal de adoración a aquel que es santo, aquel que es digno de toda alabanza, aquel que es digno de toda adoración. Padre amado, mi Dios, yo te doy gracias, Señor, por lo que tú nos has dado. Y porque yo sé, Señor amado, mi Dios, que en medio de la dificultad y en medio del problema, nuestra salvación, Señor, sigue firme, oh Dios amado, mi Dios. Va a llegar un momento, Señor, en que vamos a hablar así como Pablo dijo: si fuera de mí, yo quisiera irme ya de este mundo y estar en la presencia del Señor. Pero para vosotros os es provechoso que yo permanezca en la carne, hablando en la tierra, porque es necesario transmitir, Señor. Padre amado, mi Dios, Señor, de que nosotros, Señor, mi Dios, sepamos
de que nuestra salvación es grande, nuestra salvación es poderosa, nuestra salvación es hermosa, nuestra salvación es fresca, nuestra salvación, Señor amado, es aquella cosa que nos hace seguir aún en medio de la dificultad, Señor amado, aún en medio del problema, Señor amado. Tú sabes, Señor amado, y confiamos en ti y en tu mano poderosa para guardarnos y no volver atrás, Señor amado. Mas si hay alguien, Señor amado, que ve este video, Padre amado, mi Dios, yo te pido, Señor, que ese espíritu, Señor, llegue a sus vidas, que lo convenza de pecado, Señor. Que, Señor amado, es el tiempo de volver a casa, es el tiempo de hablar la verdad. No es el tiempo de preocuparnos lo que ha de venir, es el tiempo de glorificarte a ti, oh Dios. Y es el tiempo de abrir nuestros labios y glorificar a aquel que es santo, aquel que es real, aquel que es digno, aquel que es bueno, aquel que es todopoderoso. A ti levantamos nuestras manos en señal de adoración, Padre. A ti, Cordero Santo. A ti, oh Dios, santo, santo, 3 veces santo, el Todopoderoso. Te amamos, Señor. Te amamos y te adoramos, Santo. Ayúdanos, Señor amado, mi Dios, a caminar en tu verdad, con denuedo, a seguir adelante, Señor, con ese fuego en nuestras vidas, en nuestros corazones, que la palabra haga cambio en la vida del ser humano. Padre amado, esta palabra da vida a los corazones, Señor, caídos. Gracias, gracias, gracias por sacarme de mi vana manera de vivir, Señor, porque hundido en el pecado estaba, Señor amado, mas tú has tenido misericordia de mí, oh Dios. Tú eres santo, tú eres digno. No hay nada que yo, Señor, pueda dar más que rendirme delante de tus pies y darte todo honor y toda gloria a ti, Señor amado, el autor y el consumador de mi fe, aquel que me ha llamado, aquel que nos ha escogido. Amado hermano, tú has sido escogido por Dios y Él está llamando a su pueblo. Él está llamando a su pueblo en esta noche. Gracias, Padre, porque sabemos que las cosas que vienen, Señor, Padre, van para mal. Pero Dios de los cielos, permanecemos firmes en nuestra salvación. Permanecemos firmes en nuestra salvación, Señor. Y te damos gloria y honra a ti, Señor amado. Y toda alabanza sea dada al Cordero. Todo honor y toda gloria sea dada al Rey de Reyes y el Señor de Señores, aquel que volverá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, al Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos, Señor amado, a comprender tan grande salvación y que no volvamos, que no caigamos en nuestra vana manera de vivir. Señor, que no volvamos al mundo. Tú que me escuchas, que te has apartado y te has ido por el mundo. El Espíritu Santo te habla. Es el tiempo. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús.